Luego, ¿por qué esto es controvertido? Que es lo mencionabas, ¿no? Las respuestas a Darwin tienen mucho que ver con el molde religioso concreto del anglicanismo de la época. Yo quería mencionar el caso de la genealogía, ¿no? Lo que tú decías de que, aunque es verdad que la física parece ser el primer frente, ¿no?, que choca contra la teoría que quiere proponer Darwin, es verdad que también había existido desde 2 siglos anteriores una datación de la creación. Eso es un dato que das en la... Había dos cosas, mira, había dos cosas. Uno es el tema de la datación. A mí me gusta explicar el shock que tuve, yo he estudiado física, en la primera clase de física en la carrera de física en la Universidad Autónoma de Barcelona. Primer día de clase, uno está ahí en la universidad asustado, no sé qué. Y el profesor de física empezó así la clase diciendo, bueno, el mundo tiene 20.000 millones de años, el mundo, el cosmos, el universo tiene 20.000 millones de años según la física o 6.000 años según la Biblia. Yo estoy aquí a hablar de física. Bueno, entonces me enfadé mucho. Me enfadé mucho con mi anterior colegio, que yo pensaba que era un buen colegio y que nunca me habían dicho que el mundo tenía 6.000 años. Y era un colegio donde había curas. Con lo cual me enfadé con aquellos curas que nunca me habían dicho que el mundo, según la Biblia, tenía 6.000 años. Porque claro, y ahora iba a la universidad pensando que venía de un buen colegio y no. Ha sido solo después, con el tiempo, que me he enterado de dónde sale eso de los 6.000 años. Es un tropo muy establecido. Yo es que lo quiero decir porque yo lo he escuchado muchas veces. O sea, no solo en primero de carrera de física. En muchos lados que la Biblia enseña que... Bueno, ¿de dónde sale esto? Vamos a intentar. Eso sale, vamos a ver. La época de Newton, la época de Galileo. Galileo tiene una frase muy importante. Dice que el mundo es un libro abierto. Estamos principios del siglo XVII. La imprenta ya lleva 100 años. El tema del libro. Todo el mundo puede tener libros. Dice, el mundo es un libro abierto. Es decir, podemos entender el mundo. Para el cual, o sea, para entender ese mundo, hay que saber su lenguaje. Y ese lenguaje son las matemáticas. Lo que algunos llaman la revolución científica, lo que unos hablan la filosofía mecánica, lo que algunos hablan la ciencia moderna, no tal como la he definido antes, sino como mucha gente la define, como un proceso de matematización del mundo. Eso empieza en el siglo XV-XVI. Y evidentemente el proyecto de Galileo, como dice esta frase famosa, el mundo es un libro abierto escrito en caracteres matemáticos. Y si alguien quiere comprender el mundo, necesita saber triángulos y geometría y aritmética, etc. Y eso evidentemente da muchísimos frutos. Da muchos frutos, sobre todo en el caso de Newton, que consigue crear una matemática nueva, ¿vale?, las integrales y las derivadas, con el cual, con esas matemáticas, consigue desarrollar la teoría de la gravitación universal, por simplificarlo mucho. Entonces, si ese es el poder de la matemática, todo debe ser explicable a través del número. Y todo es todo. Newton es famoso, ahora, antes no, por sus interpretaciones cabalísticas de la Biblia. Le ponen números a las palabras de la Biblia y entonces puede interpretar la Biblia atribuyendo números a las palabras. Y también se puede cronologizar la Biblia. Y eso es lo que se pone de moda entre las muchas otras cosas, ya que la matemática es la ciencia que nos lo explica todo, pues vamos a buscar la cronología de la Biblia. Y es por primera vez que empieza a haber gente que hace cronologías del Antiguo Testamento y empieza a calcularse, bueno, si vamos hacia atrás, cuánto vive Abraham, cuánto vive Malaquías, o como se llamen, los profetas, etcétera, etcétera, que se puede ir sumando hacia atrás y decir, bueno, el mundo empezó entre 3.800 y 4.500 años antes de Cristo. Y esto es en Inglaterra, concretamente. Y eso es fundamentalmente en Inglaterra. Es fundamentalmente en Inglaterra. Bueno, en el contexto británico. Pero entonces hay un tema importante. Entonces, ¿pero por qué el mito dice que son 6.000 años y no 6.500 o 4.500? Pues porque el rey Jacobo I de Inglaterra escoge una de esas cronologías, la del sacerdote James Ussher, y que esa data en el año 4004 a.C.,
la creación del mundo. Concretamente, Vale. a las 5 de la mañana de un 24 de abril. Vale, Sí. pero entonces diría, pues vaya tontería. No, vaya tontería no, porque la traducción al inglés de la Biblia del rey Jacobo, la King James Bible, es el texto canónico de la Biblia en inglés hasta el día de hoy. ¿Vale? Hay algunas modificaciones, pero hasta el día de hoy. Y entonces, en el margen de la traducción, va poniendo esa cronología. Si hoy vas a Estados Unidos y coges la Biblia de los gedeones que dejan en los hoteles, ¿no? en los hoteles, Se ve por ahí. abre la Biblia y verás allí al principio, no sé qué tal, 4400 antes de Cristo. Entonces, es interesante cómo una opinión de una ciencia que es moderna en ese momento, principios del siglo XVII, que es la cronologización de todo, pero se cronologiza la Biblia o se cronologiza, pues, ¿qué palabra? La Ilíada y de Homero, o sea, todo el libro antiguo se le pone una cronología porque la matemática nos lo explica todo, ¿vale? Entonces decía antes que esto es una de las cosas que, claro, si el mundo tiene 6.000 años, pues entonces Darwin necesitamos más tiempo, entonces, bueno, pero ya sabemos que lo de los 6.000 años, pues es un invento bastante reciente. Pero es reciente, pero aquello causó cierto shock en la cultura victoriana del momento porque era aceptado, ¿no? Claro, porque ya la gente 200 años o 150 años después de Usher y del origen de esos 4.004 o 6.000 años, pues la gente se había olvidado de dónde venía. Claro, ¿vale? se había aceptado. O sea, 150 años dan para consolidar un mito, Sí. mucho.